Hay secretos que pesan más que una vida entera, y a veces, aunque quieras compartirlos, nadie está dispuesto a escuchar. Hola, mi nombre es Isabel Romero, tengo 76 años y vivo en Guanajuato. Hoy decidí abrir mi corazón aquí, porque siento que mis palabras ya no pueden quedarse encerradas conmigo. Durante 30 años guardé una carta que pudo haber cambiado el destino de mi familia. Pero cuando al fin reuní el valor para mostrarla, nadie quiso leerla. Antes de contarte todo, quiero invitarte a dejarme un comentario con tu opinión, a darle like a este video si te conmueve mi historia, y a suscribirte para que sigas escuchando estas memorias que nacen desde lo más profundo del alma. Lo que te voy a narrar no es solo la historia de una carta. Es la historia de un amor prohibido, una traición familiar y un silencio que me consumió por décadas. Ahora, si me permites, te llevaré de la mano a ese momento en que mi vida cambió para siempre. Me encuentro sentada en mi sillón favorito, ese viejo mueble de terciopelo verde que ya perdió su brillo, pero que guarda, en cada pliegue, las huellas de mis tardes de soledad. Desde este rincón puedo ver toda mi sala. Las paredes pintadas de un color crema que alguna vez fue cálido y que ahora luce apagado por el paso del tiempo. Las fotografías familiares colgadas con cuidado, donde mis hijos aparecen sonrientes en diferentes etapas de su vida. Y una pequeña mesa de madera oscura sobre la que descansan un par de velas gastadas y un florero con rosas secas. Afuera, la tarde cae despacio sobre las calles empedradas de Guanajuato. Se escuchan los sonidos lejanos de la ciudad, las risas de los turistas que pasean por los callejones, el eco de una guitarra de algún músico callejero y el murmullo constante del viento que recorre las colinas. Todo está tranquilo, demasiado tranquilo. Y ese silencio me obliga a mirar hacia adentro, a mis propios recuerdos. Desde que enviudé hace casi 10 años, esta casa se ha vuelto demasiado grande para mí sola. Cada cuarto parece guardar un pedazo de mi historia. La cocina con su olor a canela y café, el comedor donde antes se reunía toda mi familia, y las habitaciones que un día estuvieron llenas de risas y ahora solo contienen ecos. Mis hijos, aunque me visitan de vez en cuando, llevan sus propias vidas, siempre apurados, siempre ocupados. No los culpo. Así es la vida moderna, sin tiempo para detenerse a escuchar a una anciana. Pero ellos no saben algo. No saben que hay un secreto que siempre quise contarles. Una verdad que podría explicar tantas cosas. ¿Por qué a veces me quedaba mirando por la ventana sin hablar? ¿Por qué mis sonrisas eran a veces un poco tristes? ¿Por qué, aún rodeada de mi familia, siempre parecía estar esperando algo? O a alguien. Sobre la mesita que tengo a un lado descansa una pequeña caja de madera, tan antigua como mis recuerdos. Es una caja sencilla, sin adornos, con una cerradura que ya no cierra. Dentro está esa carta, amarillenta, frágil, como si el tiempo la hubiera tratado con la misma dureza con la que trató mi corazón. La miro y siento un temblor en las manos, como si mi cuerpo aún reaccionara al peso de esas palabras escritas hace más de 3 décadas. ¿Te ha pasado que guardas algo esperando el momento perfecto para revelarlo, pero ese momento nunca llega? A mí me ocurrió así. Siempre pensé, cuando mis hijos sean mayores, cuando ya no sea tan doloroso, cuando el tiempo haya calmado las heridas. Pero los años pasaron y cada vez parecía menos oportuno. Y cuando por fin reuní el valor, cuando quise abrir mi corazón, ya era demasiado tarde para ellos. Recuerdo ese día con una claridad que me duele. Era un domingo. Había preparado comida para todos. Mole con pollo, arroz rojo, tortillas recién hechas. Quería que fuera un almuerzo especial. Mis hijos llegaron con sus familias, como siempre, con risas y conversaciones superficiales. Hablaron de trabajo, de la escuela de los nietos, de cosas triviales. Yo los escuchaba y sentía que cada palabra me alejaba más de ellos, como si viviéramos en mundos distintos. Esperé el momento adecuado y cuando por fin me atreví a decir, hay algo que necesito que sepan, noté cómo sus miradas cambiaron. Algunos revisaron sus teléfonos. Otros simplemente sonrieron con condescendencia,
como si pensaran que iba a contarles alguna anécdota sin importancia. Entonces saqué la carta de la caja y la puse sobre la mesa, temblando. «Es importante», les dije. «Es algo que guardé toda mi vida. Quiero que lo lean». Ellos se miraron entre sí, confundidos. Mi hijo mayor, siempre tan práctico, dijo: «Mamá, ¿para qué? El pasado ya pasó. No tiene caso remover cosas viejas». Mi nuera agregó algo sobre no querer arruinar el ambiente familiar con recuerdos tristes, y mi hija, ella simplemente bajó la mirada y susurró: «Mejor no, mamá. Quédate con tus recuerdos». Nadie, absolutamente nadie, quiso tomar la carta. La dejaron ahí, como si fuera algo sin importancia. Yo me quedé callada, sintiendo un nudo en la garganta. Fingí una sonrisa para no arruinar la comida, pero por dentro me estaba rompiendo. Esa carta, que para mí era un tesoro, para ellos no era más que un papel viejo. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté aquí mismo, con la carta en las manos. La volví a guardar en su caja y lloré como no lo hacía desde hacía años. Me di cuenta de que, para ellos, yo era solo una mujer mayor con historias antiguas que ya no valían la pena escuchar. Y entonces comprendí algo aún más doloroso. Mi verdad, mi vida, estaba destinada a morir conmigo si no encontraba a alguien que la quisiera escuchar. Porque para mí, esa carta era mucho más que papel y tinta. Era el último vestigio de un amor que me marcó para siempre. Era la prueba de que mi vida pudo haber sido diferente, de que antes de convertirme en esposa, madre y abuela, fui una mujer joven, apasionada, con sueños y esperanzas que se rompieron de la noche a la mañana. Algunas noches, mientras trato de conciliar el sueño, me pregunto qué hubiera pasado si en lugar de guardar silencio hubiera tomado decisiones diferentes. ¿Cómo sería mi vida ahora si esa carta hubiera llegado a las manos correctas en el momento indicado? Quizás yo no sería la mujer que ves hoy, llena de arrugas y silencios. Quizás sería otra historia. Pero el destino no siempre nos deja elegir. Ahora, con mis 76 años encima, no sé cuánto tiempo me queda. Lo único que sé es que no quiero irme de este mundo sin que alguien, al menos una persona, conozca la verdad. Por eso estoy aquí, contándote mi historia, porque aunque mi propia familia no quiso escucharla, tal vez tú sí lo hagas. Tal vez, al menos en este espacio, mi voz no se pierda en el vacío. Y para que la entiendas, para que comprendas el peso de estas palabras, debo llevarte conmigo a aquel tiempo lejano, cuando yo tenía apenas 25 años y creía que la vida estaba llena de promesas. Era una época distinta, con otros valores, otras costumbres, pero el amor, el amor, siempre fue el mismo. Antes de que esta carta existiera, antes de que mi corazón se rompiera, hubo un amor tan puro y tan fuerte que me hizo sentir que podía volar. Su nombre era Javier, y él fue el hombre que cambió mi destino para siempre. ¿Te acompaño a recordar? Para entender por qué guardé esa carta durante 30 años, tienes que acompañarme a un tiempo que ya no existe. Era 1969 y yo tenía apenas 25 años. Vivía con mis padres en una pequeña casa de paredes blancas y techo de tejas rojas, en un barrio tranquilo de Guanajuato. Todo era más simple entonces, más lento, como si los días tuvieran más espacio para los sueños. Yo era una joven como tantas otras, con trenzas largas, piel morena y una sonrisa que siempre me decían que iluminaba cualquier lugar. Trabajaba ayudando a mi madre en la costura y de vez en cuando vendía bordados en la plaza para ganar unas monedas. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Mi padre era un hombre serio, trabajador de las minas, y mi madre, una mujer dulce pero firme, que siempre tenía en la boca frases como «una mujer decente cuida su honor» o «no te fíes de los halagos de un hombre, Isabel». En aquel entonces, mi mundo era pequeño, mi familia, mis amigas del barrio, la iglesia y las fiestas del pueblo donde la música de mariachi hacía que los corazones latieran más rápido. Pero, aunque mi vida era sencilla, yo soñaba en grande. Soñaba con casarme por amor, con tener una casa llena de flores,
con reír cada mañana al lado de alguien que me hiciera sentir especial. Fue en una de esas fiestas del pueblo donde lo vi por primera vez. Javier Méndez. Él no era como los muchachos del barrio. Tenía un porte distinto, elegante pero sin arrogancia. Su cabello oscuro estaba siempre bien peinado, y su mirada... su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de lo que mostrabas al mundo. Recuerdo que llevaba una camisa blanca impecable y un sombrero que se quitó al saludarme con una cortesía que me dejó sin palabras. «Buenas noches, señorita. ¿Puedo invitarla a bailar?», me dijo con una voz grave y suave al mismo tiempo. Sentí que mi corazón se aceleraba. Nunca antes un hombre había hablado conmigo de esa manera. Dudé por un instante, porque sabía que mis padres no aprobaban que bailara con desconocidos, pero algo en su forma de mirarme me hizo sentir segura. Acepté. Esa noche bailamos 2, 3, no sé cuántas canciones. El mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse mientras él me guiaba con una delicadeza que me hacía sentir ligera como el viento. Hablamos poco, pero sus gestos decían más que 1000 palabras. Cuando me acompañó a casa, caminamos en silencio, y antes de despedirse, me dijo algo que jamás olvidé. «Isabel, creo que esta noche no será la última vez que nos veamos». Y no lo fue. A partir de ese día, Javier empezó a buscarme. Venía a la plaza con cualquier pretexto, que quería comprar un bordado, que necesitaba ayuda para elegir un regalo para su madre. Siempre encontraba la manera de verme, y con cada encuentro yo me enamoraba un poco más. Él no era solo guapo, era atento, respetuoso, culto. Me hablaba de libros, de música, de ciudades que yo solo conocía por fotos. Me hacía sentir que el mundo era más grande de lo que yo había imaginado. Pronto supe que Javier no era del barrio. Pertenecía a una familia acomodada, dueña de tierras y negocios en la región. Al principio, eso me intimidó. Sabía que sus padres no verían con buenos ojos que se interesara en una muchacha sencilla como yo. Pero él siempre me decía: «No me importa lo que digan, Isabel. Tú eres la mujer que quiero en mi vida». Con el tiempo, nuestro amor se volvió más profundo. Pasábamos tardes enteras caminando por los callejones del centro histórico, riendo como dos niños. Él me enseñó a leer poesía, y yo le enseñé a bordar su nombre en un pañuelo que todavía conservo. En las noches, antes de dormir, me quedaba pensando en su voz, en su olor, en sus manos. Sentía que por fin había encontrado a alguien que me veía como realmente era. Después de 6 meses de romance, Javier me pidió que fuera su novia formal. Fue una tarde en el mirador del Pípila, mientras el sol caía sobre la ciudad y las casas de colores se veían como un mosaico. Me entregó un anillo sencillo, de plata, y me dijo: «Isabel, quiero que este sea solo el comienzo. Quiero casarme contigo». Yo lloré de felicidad. Nunca había imaginado que un hombre como él me elegiría para compartir su vida. Esa noche, al contarle a mis padres, mi madre sonrió, pero mi padre frunció el ceño. «¿Méndez? ¿De la familia Méndez?», preguntó con tono serio. «Sí, papá». «¿Por qué?». «Nada. Solo ten cuidado, hija. Gente como ellos no siempre cumple su palabra». No entendí bien qué quiso decir. Me explicó que los Méndez eran poderosos, que hacían tratos con políticos y que siempre cuidaban su reputación por encima de todo. Pero yo estaba cegada por el amor y no quise escuchar advertencias. Pasaron los meses y Javier cumplió lo que prometió. Fue a mi casa, habló con mis padres y les pidió mi mano oficialmente. Mi madre estaba encantada, mi padre seguía desconfiando, pero finalmente accedió. Comenzamos a planear nuestra boda para finales del año siguiente. Yo ya me veía vestida de blanco, caminando hacia él con el corazón desbordado. Recuerdo cada detalle de esos preparativos. El vestido que mandé coser con mis propias manos, las flores que elegí para la iglesia, la lista de invitados que revisaba una y otra vez. Eran días de ilusión, de nervios bonitos. Todo parecía perfecto. Nunca imaginé que, detrás de sus sonrisas, Javier escondía una verdad que cambiaría todo. Pero en ese momento,
Yo no sabía nada. En ese instante, yo solo era una joven enamorada que creía que su historia tendría un final feliz. Si cierro los ojos, todavía puedo verme a mí misma en aquel tiempo, tan ingenua, tan llena de esperanza. No sabía que la vida, caprichosa como siempre, estaba a punto de darme el golpe más duro que recibiría jamás, porque justo cuando más feliz me sentía, cuando más segura estaba de que nuestro amor era invencible, Javier desapareció. Pero eso, querido amigo, es parte del siguiente capítulo de mi historia. Aún puedo recordar con precisión el día que todo cambió. Era un viernes por la tarde, a tan solo 3 semanas de nuestra boda. La ciudad estaba llena de vida. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas en la plaza, los niños corrían detrás de un balón y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma dulce de las flores que adornaban las calles. Yo estaba en la casa, bordando los últimos detalles de mi vestido de novia. Cada puntada era un suspiro de ilusión, cada hilo un pedacito de mi amor por Javier. Esa mañana me había escrito una breve nota, como hacía siempre. Hoy no podré pasar, mi padre me necesita en el rancho, pero mañana te veré, lo prometo. Te amo, Isabel. No le di importancia. Pensé que sería uno de esos días ocupados para él, y seguí con mis preparativos. Pero al día siguiente, no apareció. Me quedé esperándolo en el mirador, donde solíamos ver el atardecer. Esperé 1 hora, luego 2, hasta que el sol se escondió detrás de las montañas y la ciudad se llenó de luces titilantes. Caminé de regreso a casa con un presentimiento extraño, como un peso en el estómago. Seguro algo se le presentó, mañana vendrá, me repetí para calmarme. Al tercer día, la preocupación empezó a transformarse en ansiedad. Fui a buscarlo. Caminé hasta la casa de los Méndez, una gran casona de cantera rosa con un portón de hierro forjado. Toqué la puerta con manos temblorosas. Fue la ama de llaves quien me atendió, una mujer mayor con gesto serio. ¿Está Javier?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella dudó un instante, evitó mirarme a los ojos y luego dijo: «Lo siento, señorita. Javier no está. Se fue con su familia a San Luis Potosí». «¿Y cuándo regresa?» No creo que regrese pronto». Quise preguntar más, pero la mujer cerró la puerta con rapidez, dejándome sola frente a ese portón que parecía más grande y más frío que nunca. Sentí que algo no estaba bien. Volví a mi casa confundida. Pasaron días, luego 1 semana, luego 2. Ni una carta, ni un mensaje, nada. Empecé a pensar en todas las posibilidades. ¿Estaba enfermo? ¿Le había ocurrido un accidente? ¿Por qué no me avisaba? Y entonces llegó la carta. Era una tarde gris. Lloviznaba suavemente cuando el cartero tocó a la puerta. Me entregó un sobre sencillo, sin remitente claro, pero reconocí de inmediato la letra de Javier. Mis manos temblaron al abrirlo. Me senté en la cama, respiré hondo y comencé a leer. Mi querida Isabel, si estás leyendo estas palabras, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. Te pido perdón desde lo más profundo de mi alma, pero debes saber que lo que voy a confesarte no cambia lo que siento por ti. Te amo, Isabel. Te amé desde el primer momento en que te vi y siempre te amaré. Pero no puedo casarme contigo. Mi familia, mi padre, han decidido por mí. Hay compromisos que no puedo romper, asuntos de honor que no comprendo pero que estoy obligado a aceptar. Me han comprometido con otra mujer. No tengo opción. No creas que esto es fácil para mí. Cada palabra que escribo me duele como un puñal. Quisiera llevarte lejos, escapar de todo esto, pero no tengo el valor para enfrentar a mi familia. No soy tan fuerte como tú mereces. Por favor, no me odies. Recuerda nuestro amor como algo puro, aunque breve. Y aunque no podamos estar juntos en esta vida, siempre llevaré tu nombre en mi corazón. Tu Javier. Cuando terminé de leer, el papel se me resbaló de las manos. Sentí que el aire me faltaba. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todo aquello en lo que había creído, todo lo que había soñado,
se desmoronaba con unas cuantas líneas escritas en tinta negra. Lloré. Lloré como nunca en mi vida. Me encerré en mi habitación por días, negándome a comer, a hablar con nadie. Mi madre golpeaba la puerta preocupada, pero yo solo quería desaparecer. ¿Cómo podía Javier, el hombre que me prometió el cielo, abandonarme así? ¿Cómo podía dejarme justo cuando estábamos tan cerca de unir nuestras vidas? No entendía. No quería entender. Por las noches me repetía que era un malentendido, que regresaría, que todo era una mentira. Me aferraba a esa esperanza absurda porque aceptar la realidad me destrozaba. Con el tiempo, la rabia llegó. Me miraba al espejo y veía una mujer rota, con los ojos hinchados y el corazón hecho trizas. Pensaba en él y sentía una mezcla de amor y odio. Amor porque aún lo quería, aunque me doliera. Odio porque me había traicionado de la manera más cruel. Los rumores no tardaron en llegar. El pueblo es pequeño y las noticias vuelan. Me enteré por otras personas que Javier se había casado en San Luis Potosí con una joven rica, hija de un político influyente. Fue una boda fastuosa, con invitados importantes. Lo imaginé vestido de gala, sonriendo. Y esa imagen me rompió aún más. Mi padre, que siempre había desconfiado, no dijo, «Te lo advertí». Solo me miró con tristeza. Mi madre intentó consolarme, pero sus palabras eran huecas. «Era mejor así», decía. «No era para ti». Pero yo no podía aceptarlo. La carta, esa carta que ahora guardo, fue lo único que quedó de él. La doblé con cuidado y la escondí en una cajita de madera. No podía tirarla. No podía destruirla. Era dolorosa, sí, pero también era la prueba de que, al menos por un tiempo, fuimos felices. Los días se volvieron largos y pesados. La gente empezó a murmurar. Pobrecita Isabel, la dejaron plantada. Las miradas de lástima me seguían a todas partes. Y poco a poco, entendí que mi vida nunca sería la misma. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil, seguir adelante. No porque quisiera, sino porque no me quedaba otra opción. Pero antes de contarte cómo traté de reconstruir mi vida, debes saber que nunca dejé de amar a Javier. Y aunque me casé después, aunque intenté ser feliz de nuevo, ese amor quedó tatuado en mi alma como una herida que jamás cicatrizó del todo. Y sí, todo empezó con esa carta. Después de aquella carta, sentí que una parte de mí había muerto. Los días se convirtieron en una rutina vacía. Me levantaba sin ganas, caminaba por la casa como un fantasma, y cada vez que alguien me hablaba de Javier, ya fuera para darme el pésame o para murmurar a mis espaldas, sentía que me arrancaban un pedazo del corazón. Al principio, me negué a aceptar la realidad. Me decía a mí misma que era un malentendido, que Javier no podía haberme abandonado tan fácilmente. Pasaba horas leyendo y releyendo la carta, buscando entre las líneas alguna señal oculta, alguna pista de que todo era una mentira. Quizás, pensaba, la obligaron a escribir esto. Quizás regresará por mí. Cada tarde iba al mirador del Pípila, donde solíamos reunirnos. Me sentaba en el mismo banco de piedra, esperando verlo aparecer con su sombrero, con esa sonrisa tranquila que siempre tenía para mí. Miraba a cada hombre que pasaba, creyendo por un instante que podía ser él. Pero nunca lo era. Mis amigas intentaban consolarme, pero su compasión solo me hacía sentir más sola. Algunas me decían que debía olvidarlo, que no valía la pena llorar por alguien que me había dejado. Otras, más crueles, murmuraban que era obvio que un hombre como él jamás se casaría con una mujer como yo. Cada palabra, cada mirada, se sentía como una daga en mi dignidad. Mi madre, aunque dulce, era práctica. «Hija, la vida sigue, no puedes quedarte llorando para siempre», me repetía. Mi padre, en cambio, guardaba silencio, pero lo veía en sus ojos. Estaba decepcionado, no de mí, sino de la situación. Él ya sabía que el mundo de los ricos nunca se mezclaba de verdad con el nuestro. Pero yo no podía rendirme. Había algo dentro de mí que se aferraba a la esperanza.
Pasé semanas escribiéndole cartas que nunca envié. En ellas le rogaba que regresara. Le decía que estaba dispuesta a esperarlo, que no me importaba lo que dijera su familia. Me imaginaba escenarios en los que él volvía arrepentido, en los que rompía su compromiso y venía a buscarme. Hasta que un día escuché la noticia definitiva. Fue en la tienda del barrio donde las mujeres siempre iban a comprar pan y, de paso, enterarse de las últimas novedades. Allí escuché a dos señoras comentar con entusiasmo: ¿supiste? Javier Méndez ya se casó en San Luis. Dicen que la boda fue lujosa, llena de políticos y empresarios. ¡Qué suerte tiene esa muchacha! Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada, con el pan en la mano, mientras las palabras me golpeaban como piedras. No solo se había ido, ya era un hombre casado. Salí corriendo de la tienda. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Lloré toda la tarde, toda la noche. Fue como si la última chispa de esperanza se extinguiera dentro de mí. Esa noche entendí que no volvería, que para él nuestro amor era solo un recuerdo pasajero, mientras que para mí era toda mi vida. Aún así, no podía dejar de amarlo. Ese fue mi mayor castigo. Podía enojarme, podía maldecirlo, pero en lo más profundo seguía queriéndolo. Me aferraba a cada recuerdo, el sonido de su voz, el calor de sus manos, la forma en que me miraba. Eran como fragmentos de un sueño que ya nunca se repetiría. Los meses pasaron y la presión social comenzó a pesar. En aquellos tiempos, una mujer que había sido plantada era vista casi como una desgracia. La gente susurraba que ya nadie querría casarse conmigo, que era la muchacha que Javier Méndez dejó. Mi madre empezó a insinuar que debía rehacer mi vida. Mi padre comenzó a recibir visitas de hombres que pedían mi mano, hombres mayores, viudos, que veían en mí una oportunidad de tener una esposa dócil. Yo me resistía, no quería. Mi corazón seguía atado a un hombre que ya no estaba. ¿Cómo podía imaginarme al lado de alguien más? Cada vez que mi madre mencionaba el tema del matrimonio, yo sentía que me asfixiaba. Pero un día llegó Ernesto. Era un hombre distinto a Javier. No tenía su elegancia ni su encanto, pero era trabajador, honesto, respetuoso. Era viudo, con un hijo pequeño, y buscaba una mujer que pudiera ayudarlo a reconstruir su hogar. Mi padre lo veía como una buena opción, estable, confiable, alguien que no me haría sufrir. Al principio lo rechacé. No quería saber nada de compromisos, pero con el tiempo mi resistencia se debilitó. Las miradas de lástima de mis vecinos, las palabras de mi madre: necesitas un futuro, hija, no puedes quedarte sola para siempre. Y la insistencia de mi padre me fueron empujando. Finalmente, acepté. No por amor, sino por resignación. Cuando me comprometí con Ernesto, lo hice con el corazón apagado. Me decía a mí misma que era lo correcto, que con el tiempo aprendería a quererlo, que quizás así el recuerdo de Javier se desvanecería. Pero no fue así. Me casé con Ernesto llevando otro nombre escondido en mi alma. Nuestro matrimonio fue tranquilo, pero frío. Ernesto era un buen hombre, pero nunca hubo pasión entre nosotros. Cumplí con mi deber como esposa, como madre, porque sí, tuvimos hijos. Pero en las noches, cuando la casa estaba en silencio, yo miraba la caja de madera donde guardaba la carta de Javier y me preguntaba, ¿qué habría pasado si...? Era una lucha constante conmigo misma. Por fuera, parecía una mujer fuerte, adaptada, pero por dentro seguía siendo aquella joven de 25 años que esperaba en vano en el mirador. Me negaba a aceptar que Javier se había ido para siempre. Y así, entre el deber y la negación, fui construyendo una vida que nunca fue del todo mía. Con el tiempo, mis hijos crecieron, y yo me convertí en una madre seria, reservada, que hablaba poco de su juventud. Nadie sabía de la carta. Nadie sabía del amor que me marcó para siempre, hasta que, muchos años después, cuando enviudé, sentí que ese secreto ya no podía seguir enterrado, que alguien debía conocerlo, que debía mostrarles la carta, pero, cuando por fin reuní el valor,
nadie quiso leerla. Mi matrimonio con Ernesto comenzó como una solución práctica a una vida que, en ese momento, sentía sin rumbo. Él era un hombre bueno, no lo puedo negar. Era trabajador, respetuoso y cumplía con sus responsabilidades. Nunca me gritó, nunca me faltó el respeto. Y sin embargo, nunca logró tocar las fibras más profundas de mi corazón. Me casé con él en una ceremonia sencilla, sin las flores blancas que había soñado, sin la emoción que había imaginado sentir al caminar hacia el altar. Mi madre estaba feliz de verme arreglada, como decía. Mi padre, serio como siempre, solo me dio un beso en la frente y me deseó suerte. Yo, mientras tanto, sonreía para las fotos, pero por dentro estaba vacía. Durante los primeros meses de matrimonio, intenté convencerme de que podría ser feliz. Pensaba que, con el tiempo, llegaría a querer a Ernesto de verdad. Pero por las noches, cuando él dormía a mi lado, yo miraba el techo y sentía un frío profundo en el pecho. No era su culpa, era mía. Porque yo seguía amando a un hombre que ya no estaba. Con los años llegaron nuestros hijos, primero Lucía, luego Pedro. Cuando los tuve en mis brazos por primera vez, sentí una ternura infinita. Ellos se convirtieron en mi razón para seguir adelante, en mi refugio. Pero incluso el amor por mis hijos no pudo llenar el vacío que llevaba por dentro. Ernesto era un buen padre, aunque distante. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y cuando llegaba a casa estaba cansado. Yo lo cuidaba, le preparaba su comida favorita, pero nuestras conversaciones eran cortas, rutinarias. Nunca hablamos de sueños, de ilusiones, de cosas profundas. Era como si compartiéramos una vida, pero no un corazón. Con el tiempo, la rutina se volvió monótona. Las risas que alguna vez sonaron en la casa se fueron apagando. Yo me convertí en una mujer reservada, casi invisible para mi propia familia. Cumplía con mis deberes. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños, pero había una parte de mí que se mantenía en otro lugar, en otro tiempo. La carta de Javier seguía guardada en la caja de madera. Algunas noches, cuando todos dormían, la sacaba y la leía en silencio. Las lágrimas me caían sobre el papel amarillento. Era mi secreto, mi único consuelo. Nunca nadie lo supo. Para todos, yo era solo la esposa de Ernesto, la madre de Lucía y Pedro, una mujer seria y responsable. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada había un corazón herido que nunca sanó. Los años pasaron. Mis hijos crecieron. Lucía se convirtió en una joven inteligente, fuerte, pero distante conmigo. Siempre me reclamaba que yo no era cariñosa, que nunca la abrazaba lo suficiente. Pedro, en cambio, era más callado, pero también se alejó con el tiempo. Me amaban, sí, pero no sentían conmigo esa cercanía que otras madres tenían con sus hijos. Y yo no sabía cómo acercarme a ellos. Era como si hubiera construido un muro alrededor de mis emociones para protegerme del dolor, pero ese mismo muro me separaba de mi propia familia. Ernesto notó mi frialdad, pero nunca dijo nada. Creo que él también entendía que yo no lo amaba del todo. Lo aceptaba, quizá porque también necesitaba compañía más que amor. Nuestro matrimonio se volvió una convivencia tranquila, pero sin pasión. Éramos dos personas compartiendo un techo, pero con almas que nunca llegaron a encontrarse. Hubo momentos en que pensé en contarle a Ernesto la verdad, decirle que, antes que él, hubo alguien a quien amé con toda mi alma y que ese amor me marcó para siempre. Pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. ¿Para qué lastimarlo? Él no merecía cargar con un fantasma que no era suyo. Así que guardé silencio. Pasaron los años, y el tiempo comenzó a dejar su huella. Mi cabello se llenó de canas, mi rostro de arrugas. Ernesto envejeció a mi lado, en silencio. Cuando finalmente enfermó y murió, sentí tristeza, pero también un extraño alivio. No por su partida, sino porque por fin ya no tendría que fingir. Por fin quedaba sola con mis recuerdos, sin tener que esconderlos. Después de enviudar, mis hijos comenzaron a visitarme menos.
Tenían sus propias familias, sus propios problemas. Me quedé en esta casa grande y vacía, con los muebles viejos y las paredes llenas de fotos que parecían mirarme con reproche. Las tardes eran eternas, los días se confundían unos con otros, y en medio de esa soledad, la carta de Javier se convirtió en mi única compañía fiel. A veces me sentaba con ella en las manos y hablaba en voz baja, como si él pudiera escucharme desde donde estuviera. Le contaba cómo había sido mi vida, lo que había sentido todo este tiempo. Y siempre me preguntaba lo mismo. ¿Qué habría pasado si hubieras tenido el valor de quedarte conmigo? Había algo más que me dolía profundamente. Mi relación con mis hijos nunca fue cálida. Ellos crecieron viendo a una madre distante, que nunca hablaba de su pasado, que nunca les contaba historias de amor o de juventud. Quizás por eso, aunque me respetaban, no sentían conmigo esa complicidad que otras familias tienen. Y ahí entendí las verdaderas consecuencias de aquel amor perdido. No solo me rompió a mí, marcó todo mi futuro, mi matrimonio, mis hijos, mi propia identidad. Todo quedó teñido por la sombra de Javier. Cuando cumplí 70 años, me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sola, con más recuerdos que sueños. Y ese día decidí que ya no quería callar más. Pensé que si mis hijos conocían la historia, si leían la carta, entenderían por qué fui como fui. Quizás, al saberlo, me perdonarían por no haber sido la madre cariñosa que necesitaban. Quizás podrían conocer a la Isabel que existió antes de Ernesto, antes de la resignación. Reuní el valor. Los invité a comer un domingo. Preparé mole, arroz, tortillas recién hechas, como siempre. Cuando estuvieron todos sentados, respiré hondo, tomé la caja de madera y la puse sobre la mesa. Les dije, hay algo que necesito contarles, algo que guardé toda mi vida. Esta carta puede explicar muchas cosas. Pero ellos me miraron con incomodidad. Mi hijo mayor suspiró y dijo, «Mamá, el pasado ya pasó. No tiene caso remover viejas heridas». Mi nuera se apresuró a agregar, «Sí, mejor no hablemos de cosas tristes. Disfrutemos el momento». Y mi hija bajó la mirada y murmuró, «Mejor quédate con tus recuerdos, mamá». Nadie, absolutamente nadie, quiso leerla. Me quedé en silencio. Guardé la carta de nuevo en la caja y sonreí para no arruinar la comida. Pero por dentro me sentí más sola que nunca. Después de aquel almuerzo, cuando mis hijos rechazaron la carta sin siquiera mirarla, me sentí derrotada. Pasé días enteros con el corazón pesado, caminando por la casa como un espectro, con la caja de madera entre las manos. Pensé que moriría con ese secreto, pero la vida, a veces, tiene una manera curiosa de darnos pequeños rayos de luz en medio de la oscuridad. Ese rayo de esperanza llegó a mí a través de alguien inesperado, mi nieta Valeria. Valeria era la mayor de mis nietos, hija de Lucía. Tenía apenas 17 años, pero ya mostraba una sensibilidad distinta. A diferencia de sus padres, que siempre parecían tener prisa, Valeria se tomaba su tiempo para sentarse conmigo, para escucharme. Siempre llegaba los fines de semana con un libro en la mano y una sonrisa tímida. Me hacía preguntas sobre mi infancia, sobre cómo era Guanajuato en mis tiempos, sobre las fiestas y las costumbres de antes. Yo la miraba y veía en sus ojos la misma curiosidad que yo tenía a su edad. Una tarde, mientras tomábamos chocolate caliente en la cocina, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿alguna vez estuviste enamorada antes de casarte con el abuelo?» Me quedé inmóvil. La taza tembló en mis manos. Nadie, nunca, me había preguntado eso. Siempre había sido un tema tabú. «¿Por qué quieres saber eso, Valeria?», respondí, intentando sonar tranquila. «No sé. Siempre siento que hay algo en tus ojos cuando miras por la ventana. Como si recordaras algo o a alguien». Esa observación me atravesó el alma. Valeria me estaba viendo de verdad. No como una anciana cualquiera, sino como una mujer con historia. Sentí que, quizás, ella sí podría entenderme. No respondí de inmediato.
le acaricié el cabello y cambié de tema. Pero esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, no pude dejar de pensar en su mirada. ¿Y si fuera Valeria quien conociera la verdad? Los días pasaron y nuestra complicidad creció. Valeria comenzó a visitarme más seguido. Me ayudaba a limpiar la casa, me leía fragmentos de sus libros favoritos, me mostraba las canciones que escuchaba en su celular. Y cada vez que estábamos juntas, yo sentía que entre nosotras había algo especial, algo que no tenía con mis hijos. Una tarde, mientras acomodábamos unas fotos antiguas, Valeria encontró una de mí a los 25 años. Era la misma que Javier había tomado en una feria del pueblo, donde yo llevaba un vestido de flores y una sonrisa radiante. «Abuela, estabas hermosa aquí. Se te ve tan feliz», dijo con una mezcla de ternura y curiosidad. Yo respiré hondo. Ese momento me pareció una señal. Caminé lentamente hacia el armario y saqué la caja de madera. Me temblaban las manos. «Valeria, quiero mostrarte algo que nadie más quiso ver». Sus ojos brillaron con expectación. Se sentó frente a mí, en silencio, mientras yo abría la caja y sacaba la carta amarillenta. Esta carta tiene más de 30 años. Es de alguien que fue muy importante para mí. Valeria tomó el sobre con delicadeza. Lo miró con respeto, sin abrirlo todavía. Me miró a los ojos, esperando que yo le contara más. Y entonces, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Antes de casarme con tu abuelo, yo estuve profundamente enamorada de otro hombre. Él se llamaba Javier. Fue el amor de mi vida, pero me dejó, obligado por su familia. Y esta carta fue lo único que me quedó de él. Valeria no dijo nada. Solo me tomó la mano, con un gesto lleno de ternura. No había juicio en su mirada, solo comprensión. «¿Quieres que la lea, abuela?», preguntó en voz baja. Yo asentí, con el corazón latiendo fuerte. Finalmente, alguien quería leerla. Ella abrió la carta con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente. De vez en cuando alzaba la mirada hacia mí con expresión de asombro y tristeza. Cuando terminó, se quedó en silencio un largo rato, procesando lo que acababa de descubrir. «Abuela, esto es tan injusto. Lo que te hicieron, lo que tuviste que vivir». Su voz se quebró. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en décadas. Liberación. Por fin, alguien sabía. Por fin, alguien entendía el peso que había llevado en mi corazón durante tantos años. Valeria se acercó y me abrazó. Fue un abrazo cálido, sincero, lleno de amor. «Tú no merecías guardar este dolor sola, abuela. Yo te creo, y te prometo que tu historia no se va a perder». Aquel instante fue como un rayo de luz que atravesó mi oscuridad. Supe que, aunque mis hijos no quisieron escucharme, había al menos una persona que valoraba mi verdad. Desde ese día, Valeria comenzó a hacerme más preguntas sobre Javier. Quería saber cómo lo conocí, qué sentía cuando estábamos juntos, cómo era mi vida antes del desengaño. Y yo, por primera vez en décadas, me sentí libre para hablar. Con cada palabra que compartía, me sentía más ligera. Era como si un peso enorme se levantara poco a poco de mi pecho. Valeria escuchaba sin interrumpir, con una paciencia y un respeto que me conmovían profundamente. «Abuela, ¿y si le contamos a mamá y a los demás?», me dijo un día. Yo negué con la cabeza. «No, hija. Ellos ya tomaron su decisión. No quisieron saber. Y está bien. No los culpo. Pero tú sí me escuchaste. Y con eso basta». Valeria me sonrió con dulzura. «Pues entonces, yo guardaré tu historia. Y la honraré, abuela». Ese día comprendí que no todos los silencios están destinados a ser eternos. A veces, basta con que una sola persona esté dispuesta a escuchar para que todo el dolor tenga sentido. Valeria se convirtió en mi confidente, mi amiga, mi aliada.
Empezó a escribir en un cuaderno todo lo que yo le contaba, para que algún día, cuando yo ya no estuviera, mi historia no se perdiera en el olvido. Y aunque mi relación con mis hijos no cambió, mi corazón encontró paz al saber que al menos una parte de mi verdad sobreviviría gracias a Valeria. Fue entonces cuando tomé una nueva decisión. Ya no tendría miedo de hablar. Si alguien me preguntaba, lo diría, sin vergüenza, sin arrepentimientos, porque entendí que mi vida, con todo su dolor, también merecía ser contada. Y todo comenzó con esa pequeña chispa de esperanza que llegó de la persona que menos esperaba. Después de que Valeria leyó la carta y escuchó toda mi historia, algo cambió en su mirada. Ya no me veía solo como su abuela. Me veía como una mujer que había amado, sufrido y callado demasiado tiempo. Y en sus ojos brillaba una determinación que me sorprendió. Pasaron unos días en los que nuestras charlas se hicieron más profundas. Yo le contaba detalles que nunca me había atrevido a pronunciar en voz alta. Le hablé de cómo Javier me hacía sentir viva, de cómo sus manos me temblaban cuando me acariciaba el rostro, de cómo me prometió que seríamos felices para siempre, y de cómo esa promesa se rompió con unas pocas palabras escritas en tinta negra. Valeria escuchaba en silencio, con el ceño fruncido por la indignación. Y un día, mientras yo guardaba de nuevo la carta en la caja, me dijo con voz firme: «Abuela, esto no se puede quedar aquí. Mi mamá, mis tíos, tienen que saberlo. Tienen que entender quién eres de verdad». Yo negué lentamente. «No, hija. Ellos ya me dieron la espalda. Cuando les mostré la carta, no quisieron ni mirarla. No me escucharían ahora tampoco. Porque no lo saben todo», respondió con una determinación que no esperaba en una chica de su edad. «Pero yo se los voy a contar. No es justo que sigan juzgándote sin conocer la verdad. Ellos te ven como una mujer fría, distante, pero no saben por qué. No saben lo que cargaste todo este tiempo». Sus palabras me estremecieron. Parte de mí quería detenerla, pero otra parte, la más cansada de todas, deseaba que alguien finalmente hablara por mí. «Valeria», dije con voz temblorosa, «si lo haces, prepárate para que no te crean. A veces la gente prefiere seguir ignorando la verdad porque es más cómodo». Ella me tomó las manos con firmeza. «No me importa, abuela. Yo sé lo que vi, yo leí la carta. Yo sé que todo es verdad, y si ellos no quieren escucharte a ti, me van a escuchar a mí». Así que Valeria tomó una decisión. Quería reunir a toda la familia y, en mi nombre, revelar lo que nadie quiso oír antes. La ocasión llegó un par de semanas después, cuando mi hijo mayor organizó una comida familiar para celebrar el cumpleaños de Pedro, mi otro hijo. Todos estarían ahí: Lucía, Pedro, sus esposas, los nietos, incluso algunos primos. Valeria me avisó que planeaba hablar ese día. Yo sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería evitarlo, temiendo un nuevo rechazo, pero otra parte quería que la verdad saliera finalmente a la luz, aunque doliera. El domingo llegó. Fuimos juntas a la casa de mi hijo. Yo llevaba la caja de madera, aunque no sabía si me atrevería a sacarla. Al entrar, sentí ese ambiente familiar habitual. Risas forzadas, conversaciones triviales, niños corriendo por todas partes. Me senté en una esquina, como siempre, escuchando en silencio. Después de la comida, Valeria se puso de pie. Golpeó suavemente su copa con una cuchara para llamar la atención. «Quiero decir algo», anunció con voz clara. Todos la miraron, sorprendidos. Lucía frunció el ceño. «¿Qué pasa, Valeria?» «Es sobre la abuela», respondió. Inmediatamente sentí que todas las miradas se posaban en mí. Mi hijo mayor arqueó una ceja. «¿Qué tiene tu abuela?» Valeria respiró hondo y empezó a hablar. «Ustedes creen que conocen a la abuela, pero no saben todo. No saben lo que vivió antes de casarse con el abuelo. No saben por qué a veces parece triste, o por qué guarda silencio sobre su juventud. No saben que hubo un hombre antes de Ernesto. Un hombre que ella amó con todo su corazón y que la dejó,
obligado por su familia. Ese hombre se llamaba Javier, y él le escribió una carta que ella guardó por más de 30 años. La sala quedó en un silencio absoluto. Podía sentir la tensión en el aire. Lucía se cruzó de brazos, molesta. Valeria, no empieces con cuentos. Eso es cosa del pasado. La abuela ya nos quiso hablar de eso una vez y decidimos que no era necesario. Pero Valeria no se detuvo. No son cuentos, mamá. Yo leí la carta. Es real. Abuela sufrió mucho antes de casarse con el abuelo. Fue obligada a seguir adelante con su vida, aunque estaba rota por dentro. Y por eso a veces no pudo ser la madre cariñosa que ustedes esperaban, porque estaba cargando un dolor que nadie quiso escuchar. Mi hijo mayor resopló, impaciente. Valeria, por favor, no dramatices. Todos tenemos un pasado. No hay por qué revivirlo ahora. Valeria lo miró con una mezcla de rabia y decepción. ¿Ni siquiera quieren saber la verdad? ¿Ni siquiera quieren escucharla? ¿No se dan cuenta de que ella intentó decírselos y ustedes la ignoraron? Pedro intervino entonces, con tono calmado pero firme. Valeria, no es que no queramos. Es que ya es tarde. Lo que pasó, pasó. ¿Para qué remover viejas heridas? Fue entonces cuando Valeria tomó la caja de madera y la abrió frente a todos. Sacó la carta y la levantó. Aquí está. Si tanto creen que es solo el pasado, léanla y vean si de verdad no importa. Léala usted, mamá, o usted, tío. Léala y díganme después si todavía piensan que es irrelevante. Hubo un silencio incómodo. Lucía bajó la mirada. Mi hijo mayor desvió la vista. Nadie se movía. Yo estaba sentada, temblando. No quería obligar a nadie. Ya había sufrido suficiente con su indiferencia. Pero ver a Valeria defendiendo mi verdad con tanto coraje me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Dignidad. Finalmente, Pedro suspiró. Se levantó y tomó la carta de las manos de Valeria. La miró un instante y luego empezó a leerla en voz alta. Mientras las palabras de Javier llenaban la sala, el ambiente cambió. Podía ver las expresiones de todos transformarse. Primero, sorpresa. Luego, incomodidad. Y finalmente, tristeza. Cuando Pedro terminó, nadie dijo nada. Lucía se llevó una mano a la boca, como conteniendo las lágrimas. Mi hijo mayor se pasó la mano por el cabello, nervioso. Las nueras bajaron la cabeza, avergonzadas. Fue Lucía quien habló primero, con voz temblorosa. Mamá, ¿esto es verdad? Yo asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, hija, es verdad. Siempre quise contárselo, pero ustedes no quisieron escucharme. El silencio se hizo pesado. Mis hijos me miraban con una mezcla de culpa y arrepentimiento. Valeria, de pie a mi lado, me tomó de la mano con fuerza, como diciéndome, ya no estás sola. Ese día no hubo grandes discursos ni abrazos inmediatos. Pero algo cambió en sus rostros. Por primera vez, vieron en mí a la mujer que fui, no solo a la madre o a la abuela. Y todo gracias a Valeria. Después de aquel enfrentamiento, la sala quedó en un silencio tan denso que casi podía tocarse. Todos estaban procesando lo que acababan de escuchar. Yo, sentada en mi rincón de siempre, me sentía vulnerable, como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran expuesto ante todos. Pero al mismo tiempo, había en mí una extraña sensación de alivio. Por fin, ya no era solo un secreto enterrado en mi pecho. Valeria seguía a mi lado, firme, con su mano sobre la mía. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de ternura. En ese momento, entendí que no importaba la reacción de los demás. Yo ya no estaba sola. Lucía fue la primera en romper el silencio. Se levantó despacio, con los ojos vidriosos. Caminó hacia mí y se arrodilló frente a mi silla. Mamá, yo no sabía. Nunca imaginé que habías pasado por algo así. Su voz era apenas un susurro, cargado de culpa. Yo la miré con suavidad. Intenté contártelo, hija, pero no quisiste escucharme.
Ella bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Es verdad, te callé, te ignoré. Pensé que era mejor no remover el pasado. Pero ahora entiendo por qué siempre estabas tan seria, por qué a veces parecía que estabas lejos, incluso cuando estabas con nosotros. Lo siento, mamá. Perdóname. Aquellas palabras me tocaron profundamente. Lucía, mi hija que siempre había sido tan rígida conmigo, estaba mostrando una vulnerabilidad que jamás había visto en ella. Sentí que, por primera vez, había un puente entre nosotras. Pedro, que había leído la carta en voz alta, también se acercó. Se sentó a mi lado y me tomó la mano con cuidado. Mamá, yo tampoco lo entendía. Siempre pensé que eras reservada porque así era tu carácter. Nunca imaginé que estabas cargando algo tan grande. Siento no haber preguntado más, no haber estado ahí para ti. Mi hijo mayor, en cambio, permanecía de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Podía ver en su rostro que estaba luchando consigo mismo. Finalmente, respiró hondo y habló con voz seria. Madre, no sé qué decir. No sé si estoy más enojado con ese hombre que te dejó o conmigo mismo por no haberte escuchado antes. Yo lo miré con compasión. No estés enojado, hijo. A veces es más fácil ignorar lo que no queremos ver. Yo también guardé silencio demasiado tiempo. Quizás todos somos un poco responsables. Hubo otro momento de silencio. Mis nueras y los primos no sabían qué hacer ni qué decir. Era como si toda la imagen que tenían de mí, la madre distante, la abuela callada, se hubiera desmoronado ante sus ojos para revelar a una mujer de carne y hueso, con cicatrices profundas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi hijo mayor, que siempre había sido el más duro, se acercó lentamente, me abrazó y me dijo en voz baja: «Mamá, lamento no haberte escuchado antes, lamento no haberte conocido de verdad». Sentí sus lágrimas en mi hombro. Y por primera vez en muchos años lo abracé con todo mi corazón. Valeria observaba todo con una mezcla de orgullo y alivio. Fue ella quien rompió nuevamente el silencio, hablando con una voz suave pero firme. ¿Ven? Solo hacía falta escucharla. No era necesario juzgar, ni ignorar. Solo escuchar. Porque ella también tuvo una historia, una vida antes de ser nuestra madre y abuela. Merecía ser escuchada. Las palabras de Valeria parecían resonar en cada uno de ellos. Nadie podía negar que, en ese momento, algo profundo había cambiado en nuestra familia. Pero lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. Lucía, mientras secaba sus lágrimas, me miró y dijo: «Mamá, ¿sabías que el apellido Méndez todavía es conocido? La familia sigue viviendo en San Luis. No sé si...» Se detuvo, dudando si debía continuar. «¿No sé si qué?», pregunté intrigada. «No sé si te sirve de algo, pero escuché que Javier Méndez murió hace unos años y tenía un hijo. Un hijo que siempre dijo que su padre hablaba de un amor perdido en Guanajuato». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué dijiste?», Lucía asintió. «Sí. Lo escuché en una reunión hace tiempo. Decían que Javier Méndez, antes de casarse, estuvo enamorado de una mujer que no era aceptada por su familia, y que, incluso después de casarse, nunca dejó de hablar de ella, de ti, mamá. Nunca la olvidó». Me quedé en silencio, procesando aquella revelación. Todo mi cuerpo temblaba. «¿Nunca me olvidó?», murmuré con voz apenas audible. Lucía negó con la cabeza. «No, parece que tampoco fue feliz. Su matrimonio fue por obligación, igual que el tuyo. Quizás también cargó con su propio dolor toda la vida». Esa información me golpeó como una ola inesperada. Durante tantos años había pensado que para Javier yo había sido solo un capítulo pasajero, que me había dejado atrás sin mirar atrás. Pero ahora sabía que él también me llevó en su corazón hasta el final. Una mezcla de emociones me invadió: tristeza por lo que pudo ser y nunca fue, alivio por saber que no me había olvidado, y una extraña paz al comprender que mi amor no había sido en vano.
Entonces, dije con una lágrima cayendo por mi mejilla, no fui solo yo, él también sufrió. Todos se quedaron callados, procesando esa nueva verdad. Era como si, de pronto, la historia que había estado enterrada por décadas cobrara vida y nos mostrara que el dolor no había sido de una sola persona, sino compartido, aunque desde la distancia. Pedro rompió el silencio. Mamá, lo que viviste fue muy injusto, pero ya no estás sola. Ahora sabemos. Y te prometo que nunca más te vamos a dejar con tu dolor en silencio. Lucía asintió, todavía llorando. Sí, mamá, queremos conocerte de verdad. Queremos que nos cuentes todo lo que quieras, sin miedo, sin que nadie te calle. En ese momento sentí algo que no había sentido en décadas: pertenencia. Por primera vez, mi familia me veía como una mujer completa, no solo como un rol. Me reconocían, me escuchaban, me entendían. Y aunque Javier ya no estaba, aunque su carta seguía siendo un recuerdo doloroso, ya no pesaba igual. Porque al fin había salido a la luz, y con ella, mi alma comenzaba a sanar. Esa noche, después de que la familia finalmente escuchó mi historia, la casa se quedó en silencio. Valeria se quedó conmigo un rato más, ayudándome a guardar la carta de nuevo en su caja de madera. Antes de irse, me abrazó fuerte y me susurró al oído: Abuela, hoy diste un paso muy valiente. Estoy orgullosa de ti. Cuando todos se marcharon, me senté en mi sillón favorito, aquel que ha sido mi refugio por tantos años. Sostuve la caja entre mis manos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no pesaba tanto. Era como si, al compartir su contenido, me hubiera liberado de un lastre que había cargado en silencio durante décadas. Miré por la ventana. La luna estaba llena y su luz plateada bañaba las calles empedradas de Guanajuato. Esas mismas calles que un día recorrí con Javier, cuando todavía creía que el amor lo podía todo. Cerré los ojos y permití que los recuerdos volvieran. Su voz, sus manos, su risa. Y aunque todavía dolía, ya no era un dolor que me ahogara, sino una melancolía suave, como una brisa que acaricia sin hacer daño. En ese momento comencé a reflexionar sobre todo lo que había vivido. El amor, el silencio, la resignación, el tiempo perdido. Y entendí que mi historia, aunque triste, también estaba llena de lecciones. Aprendí que el amor verdadero no siempre termina como en los cuentos. A veces la vida, las circunstancias, las presiones externas son más fuertes que los deseos del corazón. Javier me amó, lo sé ahora, pero no tuvo el valor de enfrentarse a su destino. Y yo, por mi parte, tampoco tuve la fuerza para buscar mi propio camino. Ambos fuimos víctimas de un tiempo y de unas familias que decidieron por nosotros. Pero también aprendí que el amor que uno siente nunca desaparece del todo. Puede cambiar de forma, volverse silencio, volverse recuerdo, pero siempre deja una marca en el alma. Durante años pensé que había amado sola, que Javier me había olvidado, y sin embargo, saber que él tampoco fue feliz, que también me llevó en su corazón hasta el final, me dio una paz inesperada. Reflexioné sobre mi matrimonio con Ernesto. No fue un matrimonio por amor, pero tampoco fue una condena. Él fue un hombre digno, que me trató con respeto, aunque nunca supo que mi corazón pertenecía a otro. Le agradecí en silencio por haberme dado una familia, por haber estado allí cuando yo estaba rota. Y aunque nunca lo amé como amé a Javier, entendí que de alguna manera también le debía gratitud. Pensé en mis hijos. Durante años, creyeron que yo era una mujer fría, incapaz de mostrar afecto. No sabían que mi aparente dureza era solo un escudo para protegerme del dolor. No sabían que cada vez que los abrazaba sentía el miedo de perderlos como había perdido a mi primer amor. Y ahora, al haber compartido mi verdad, sentí que finalmente podían verme, no como una figura lejana, sino como una mujer real, con defectos, cicatrices y sueños truncos. Y claro, pensé en Valeria. Ella fue la chispa que encendió todo esto. Si no hubiera sido por su sensibilidad, por su capacidad de escuchar sin juzgar,
probablemente me habría ido de este mundo con mi secreto intacto. Fue ella quien me devolvió la voz, y en ese momento supe que, aunque yo no tuviera fuerzas para enfrentar a todos, alguien lo haría por mí. También reflexioné sobre el tiempo. Cuánto tiempo perdí callando, cuánto tiempo me negué a sanar porque pensé que nadie entendería. Y comprendí que el silencio es un peso que crece con los años, que se alimenta de la soledad y de los miedos. Si pudiera volver atrás, no me callaría tanto. Habría contado mi verdad mucho antes, aunque doliera, aunque nadie quisiera escucharla. Porque a veces decirlo es el primer paso para liberarse. Mientras pensaba en todo esto, una lágrima resbaló por mi mejilla. Pero no era una lágrima amarga como las de antes. Era una lágrima suave, de alivio, de aceptación. Me di cuenta de que, aunque mi historia no tuvo el final que soñé, no me arrepentía de haber amado. Amar a Javier fue el capítulo más puro y verdadero de mi vida. Y aunque terminó en tragedia, aunque trajo consigo años de dolor, también me enseñó lo que significa entregarse por completo a alguien. Me mostró que mi corazón era capaz de sentir profundamente, y eso es algo que nadie me puede quitar. Pensé en algo más, que muchas mujeres de mi generación vivieron historias similares, que callaron sus dolores, sus amores prohibidos, sus sacrificios, que se convirtieron en esposas y madres, pero detrás de sus ojos había un pasado del que nadie hablaba. Y entendí que, al contar mi historia, no solo estaba hablando por mí, sino también por ellas. Finalmente, me miré en el espejo. Vi a una mujer mayor, con arrugas marcadas por los años, pero con una mirada distinta. Ya no era la mirada de alguien que carga un secreto. Era la mirada de alguien que por fin se siente vista, comprendida, escuchada. Esa noche, antes de irme a dormir, saqué la carta por última vez. La acaricié con cuidado, como quien acaricia una reliquia. Y en voz baja le hablé a Javier. Ya no te guardo rencor. Sé que me amaste, y eso es suficiente para mí. Luego guardé la carta de nuevo en su caja y la cerré. Pero esta vez no sentí que estaba ocultando nada. Sentí que estaba, por fin, dándole descanso. Al recostarme, me invadió una paz extraña, casi desconocida. Tal vez era la sensación de haber cumplido una misión pendiente. Tal vez era el alivio de saber que mi historia ya no estaba condenada al olvido. Y entendí, finalmente, que nunca es tarde para soltar lo que nos pesa, para liberar el corazón de lo que callamos por miedo. Que siempre hay alguien dispuesto a escuchar, aunque no sea quien esperábamos. Ese fue mi aprendizaje. Que el amor, incluso cuando no termina bien, sigue siendo amor. Que las heridas pueden sanar cuando encontramos un oído que escuche y un corazón que entienda. Y que, al final, lo único que importa es no irnos de este mundo con la voz apagada. Hoy, mientras te cuento esto, siento que mi alma por fin puede descansar. Han pasado tantos años, tantas estaciones, tantas madrugadas en las que me quedé mirando al techo, preguntándome qué habría sido de mi vida si aquella carta nunca hubiera existido, o si hubiera llegado a mis manos con un mensaje distinto. Pero ahora ya no hay preguntas que duelan como antes. No quedan rencores, solo quedan recuerdos y una extraña paz que me abraza suavemente. He entendido algo muy importante. No podemos controlar lo que nos hace el destino, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que nos deja. Yo elegí callar, por miedo, por vergüenza, por pensar que a nadie le importaría. Y ese silencio me pesó durante décadas. Pero también aprendí que nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para liberar el corazón. Cuando Valeria se ofreció a escucharme, cuando tomó la carta entre sus manos y leyó lo que por tanto tiempo permaneció oculto, algo en mí renació. No fue solo que ella supiera mi verdad. Fue sentir que, por primera vez en mucho tiempo, yo importaba como persona, como mujer, no solo como la abuela o la madre que todos daban por sentada. Y gracias a ella, mis hijos también pudieron verme de otra forma. Ya no como la figura fría y distante que pensaban que era, sino como una mujer que también soñó, que también amó,
que también se equivocó y sufrió. Quizás no logremos recuperar el tiempo perdido, pero al menos ahora nos miramos con más humanidad, con más compasión. A veces pienso en Javier. Me pregunto cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos tenido el valor de enfrentarnos a todo. Si él hubiera dicho que no a su familia y me hubiera llevado con él. Si yo hubiera corrido a buscarlo, ignorando los comentarios y las reglas de aquella época. Tal vez habríamos sido felices. O tal vez no. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que no me arrepiento de haberlo amado. Aunque terminó en dolor, ese amor me hizo sentir viva como nada más lo ha hecho. Fue mi luz más brillante y mi sombra más profunda. Y aunque su ausencia marcó mi camino, también me enseñó que el amor verdadero, aunque no dure, deja huellas eternas. Ahora, cuando tomo la carta, ya no lloro como antes. La acaricio con ternura y pienso, aquí está una parte de mí, de lo que fui, de lo que sentí, y eso es suficiente. Valeria ha empezado a escribir nuestra historia. Dice que no quiere que se pierda, que algún día la compartirá para que otras personas que han callado como yo encuentren consuelo. Y yo le he dicho que sí, que puede hacerlo. Porque tal vez mi experiencia sirva para que alguien más no cargue con su silencio tanto tiempo. Si algo aprendí, es que no debemos subestimar el poder de una verdad contada a tiempo. A veces creemos que ocultar el dolor es proteger a los demás, pero en realidad solo nos vamos apagando poco a poco. Si hubiera hablado antes, tal vez mi relación con mis hijos habría sido diferente. Tal vez habría podido enseñarles, con mis errores, que el amor es valioso, pero que también se necesita valor para defenderlo. Y ahora, en esta etapa final de mi vida, quiero decirte algo, a ti que estás escuchando mi voz. No guardes lo que pesa en tu corazón. No dejes que el miedo o la vergüenza te roben la oportunidad de ser escuchado. Siempre habrá alguien que quiera entenderte, aunque sea una sola persona. Y créeme, con una sola basta, porque todos merecemos ser vistos más allá de los roles que nos imponen. Todos merecemos que alguien nos mire como realmente somos, seres humanos llenos de historias, de sueños, de heridas y de amor. Hoy cierro esta historia con gratitud, por Javier, que me enseñó a amar aunque no pudiera quedarse. Por Ernesto, que me acompañó en el camino aunque nunca conociera toda la verdad. Por mis hijos, que finalmente han entendido que su madre también fue una mujer con un pasado. Y sobre todo, por Valeria, mi nieta, la luz que rompió mi silencio. No sé cuánto tiempo más estaré en este mundo, pero sé que me iré con el corazón más liviano, porque mi voz ya no está atrapada en la caja de madera junto a una carta amarillenta. Porque ahora alguien la lleva consigo, y eso es todo lo que necesitaba. Así que, si tú que me escuchas has callado algo toda tu vida, si tienes un recuerdo, un amor, un dolor que escondes por miedo, no lo dejes en el silencio. Busca a tu Valeria, alguien que quiera escucharte, porque compartir tu verdad no te hace débil, te hace libre. Y si no encuentras a nadie, recuerda que al menos aquí, conmigo, siempre habrá un oído dispuesto a entenderte. Gracias por haberme acompañado en esta historia. Gracias por ser testigo de lo que fui. Y gracias, sobre todo, por escuchar con el corazón. Ahora sí, cierro esta caja, pero no con tristeza. La cierro con paz, porque, después de todo, ya no estoy sola.